artes visuales en la radio. En Happening, una columna para ver con los oídos. Hola, Guillermo, un placer tenerte. Igualmente digo, Patricia, un placer para mí. Bueno, muy bien. ¿Hoy sobre qué hablamos? Vamos a hablar de un tema bastante extraño, teniendo en cuenta que yo soy un personaje muy escéptico y desde el punto de vista de las creencias agnóstico. Voy a hablar de 3 artistas. ¿3 artistas? Sí. Alrededor de 1980 sí. Conocí a María Laura Schiavoni personalmente. Yo había visto algunas obras, unos paisajes blancos, etéreos, evanescentes, y unos retratos de mujeres y de niños en blancos de color, blancos amarillos, blancos salmón, blancos rosados, celestes. En realidad era una pintura fabulosa, extraña. Ahí la percibí como algo único y irrepetible. Fui a su casa, me recibió en ese departamento familiar de la calle San Luis, esquina Sarmiento, en el Palacio Cabanellas. Ajá. Esa joya del modernismo catalán hecha por Roca y Simó. Y era una casa de techos muy altos, un departamento de techos muy altos, habitaciones grandes, sombrías, una mujer grande que vivía en un lugar no muy iluminado, y me hace pasar a una especie de biblioteca donde había un cuadro en un caballete y me dice: ¿usted conoce a Esotérica? Esotérica era un retrato de una mujer blanco, absolutamente blanco, cuyos rasgos se iban difuminando a medida que mirábamos los bordes del soporte. Esotérica era ella, evidentemente. Ella había hecho una pintura blanca a fines de los años 40, lo cual la convertía en una pintora sumamente moderna, sofisticada e interesante, al igual que su hermano Augusto Schiavoni. Esas pinturas se presentaron por primera vez en la Galería Rosmarie de Buenos Aires en 1947, y Gambartes, que estaba recorriendo las distintas salas de arte de la calle Florida, cuando se encuentra con ella, le dice qué es lo más interesante que ha visto. Claro, la pintura de María Laura fue reseñada por Ricardo Ernesto Montes y Bladri en el Boletín de Cultura Intelectual, una nota que se titulaba La catarsis plástica de María Laura Schiavoni, y decía que esa luz no era de este mundo. Evidentemente, esos paisajes y esos personajes de María Laura no eran de este mundo. A Gambartes, por supuesto, le encantaba, porque además a Gambartes le gustaban las sesiones de espiritismo y las mesas de 3 patas. Era un marxista extraño. Si había un gato negro se cruzaba de vereda, digamos, un pintor sumamente culto, pero él había aprendido de Berni recorrer la ciudad, recorrer las periferias con su cámara en mano e ir tomando impresiones e ir incorporando a la gente de mayor arraigo, esa que procede de algún modo de viejos mestizajes y que además enriquece con el aporte de migrantes del interior. Ajá. Esa era la gente que tenía la memoria oscura de la tierra, que era lo que Gambartes mostró fundamentalmente. En sus cartones humorísticos ya, algunos se llaman magia negra, gualicho, superstición, motivo para espiritistas. Es decir, estamos en el terreno del oculto, del oscuro, de lo inacible, de lo que es extrasensorial. Y Gambartes era un miembro del Grupo Litoral, pero ese colectivo que dominó la escena artística durante los años 50 tenía artistas de muy diversas generaciones. El más joven era Pedro Giacaglia, que vivía en la calle Wilrey y Corrientes, en el edificio Guernica, un edificio moderno de los años 50. Hermoso. Con sillones BKF, ese tipo de estética. Y lo visitaba Alberto Pedrotti, que vivía a media cuadra por la calle Jujuy. Pedrotti era un hombre mayor, era de los mayores del Grupo Litoral. Hacía una pintura del recuerdo, una pintura de vocación, una pintura extraña, una pintura de seres inmersos en espacios vacíos
que además él trabajaba con una paleta muy particular. Y cuando Jacaglia lo visitaba por las tardes, a eso de las 5 de la tarde, se escuchaban ruidos y las luces se prendían y se apagaban. Y entonces Pedrotti decía, bueno, es mi madre que está pasando por aquí. Pedrotti representó a su madre en 1942, en uno de sus últimos retratos, como un espectro, es decir, de un rostro azul blancuzco, como si fuera una máscara africana, una máscara baulé. Es decir, era un pintor de lo esotérico. Yo no sé si las cosas se movían, si los ruidos se escuchaban, si los cuadros son de otro mundo, en fin. Lo importante es que son tres grandes creadores que han generado una cosa, cosas importantísimas. ¿La gente dónde puede ver obra, por ejemplo, de María Laura Schiavoni? Alguna cosa hay en el museo. En el Castañino. Sí, alguna cosa. Lo demás está en propiedades privadas. Nosotros para una muestra del macro prestamos 3 obras importantes de María Laura. No hay mucho. Hay imágenes en internet. De Pedrotti van a encontrar varias. Y de Gambartes, los cartones de humorismo están también disponibles en la web. Quizás es el más visibilizado, ¿no? Conocido. Claro, más conocido. Bueno, Pedrotti es muy importante. En una Alberto figura, Pedrotti. Sí, una figura de una talla verdaderamente importante. Creo que los tres son, digamos, figuras de una altura sin igual en el arte de Rosario, ¿no? Rosarinos, y que esto que narró hoy forma parte de una idiosincrasia muy peculiar, que no altera ni quita. Lo importante es que mediante el talento esta gente puede convertir, a través de una alquimia de la creación, el barro en oro, ¿no es cierto? Pero es gracias a su creatividad verdaderamente desbordante y al oficio que han logrado cultivar a través del tiempo. Claro, pensaba en María Laura, quizás cuando uno dice Schiavoni piensa en Augusto, ¿no? Claro. Bueno, ella dedicó gran parte de su vida como custodia de la obra de Augusto. Fue una obra muy resistida inicialmente, una obra de una modernidad muy avanzada para los años 20, y de manera que ella vivió para reivindicar la obra del hermano, para reunir los materiales escritos que había, en fin, le dedicó muchísimo a la figura del hermano y fue quien hace la donación de esa enorme cantidad de obras al Museo Castañino. También Pedrotti donó toda su obra al Castañino, más propiedades para que el museo se amplíe en su momento. Ah, mira. Sí, no se hizo nada, por supuesto. Y la obra deja mucho Él que donó desear. propiedades. Y la obra deja mucho que desear en su estado de conservación. Nosotros siempre que hacemos una muestra en Castañino, ubicamos a la figura de Pedrotti en un lugar preferencial. Es uno de los grandes artistas de Rosario. Bien. Sí. Guillermo, un placer tenerte como siempre. El placer es mío. Guillermo Fantoni, el lujo que nos damos cada sábado en Happening. Sábado, ese día en el que todos descansan, menos vos. Hasta las 13 te acompañamos con Happening.